Bienvenido a todos de nuevo. Visteis ayer la entrevista con Gorka desde el Valle de Arán y como ya adelantamos, está hoy con nosotros Manolo Guerrero. Manolo, que es traductor de alemán, periodista y además es responsable de contenidos de Charry TV. Manolo, muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Nada, hombre, a ti por interesarte por mi labor. Yo conocí a Manolo trabajando temas sobre la Legión, las Fuerzas Armadas, en un reportaje que hice hace unos años en Zaragoza, y a partir de ahí pues he podido seguir su trabajo, conocer a qué se dedica, etc. Pero mejor que yo, que Manolo nos cuente qué es Charry TV, qué trabajo hace, dónde está Ronda, cómo es esta vorágine de la comunicación en un pueblo de la serranía andaluza. Bueno, pues vamos a empezar por dónde está Ronda. Ronda es un pueblo de la Sierra de Málaga, que digamos que estamos en un triángulo entre Sevilla, Cádiz y Málaga, y eso hace que nuestra población tenga muchísima identidad, que la gente se sienta muy rondeña, y es una ciudad eminentemente turística que lleva viviendo pues prácticamente 2 siglos de la construcción de la Plaza de Toros y del Puente Nuevo, a finales del siglo XVIII por Martín de Aldehuela. Y bueno, ya te digo, una ciudad a la que llegan sobre todo muchísimos turistas. Y luego Charry TV pues tiene una trayectoria de casi 35 años en los que hemos intentado, bueno, yo ahora mismo llevo todavía solamente 10, pero durante este tiempo lo que hemos intentado es informar de todo lo que pasa aquí a nivel de calle, política, colegios, asociaciones y prácticamente todo lo que nos encontramos en el día a día en un pueblo grande como es el nuestro. Yo trabajo en una posición particular como freelance con los medios. Entonces trabajo con los grandes, con los chicos, con todo. Infelizmente, un freelance tiene que ser un hombre un poco orquesta. Un hombre orquesta. Charry TV tiene que mantener contenido online para las redes sociales, un canal de YouTube, una televisión local, prensa escrita. Tiene muchos frentes abiertos. ¿Cómo gestionáis vosotros tanta inmediatez, tanta noticia que es más importante? El mainstream, los medios tan más grandes, se basan en hay que llegar primero antes de que sea verdad. ¿Vosotros cómo gestionáis todo ese volumen de trabajo en tantos frentes y manteniendo la ética que lleváis por bandera? A ver, el trabajo nuestro en parte no es fácil. Yo he tenido compañeros que vienen de medios grandes, de la SER, del país, que han estado en otros medios de comunicación en Madrid. Y sí, lo de la inmediatez, la verdad que es bastante importante, pero aquí prácticamente todos hacemos de todo. Yo me voy a encontrar en situaciones en las que voy a estar grabando, voy a estar editando, en los que me voy a encontrar que voy a estar solo teniendo que hacer un trabajo que tiene que salir prontito a la luz, y la verdad que se aprende bastante y te conviertes un poco en un todoterreno. El tema ético, pues yo creo que depende un poco de cada uno. Yo siempre he tenido claro que aquí estamos para intentar ayudar a la gente, que nos tenemos que poner en el lugar de los demás y que tenemos que ser muy consecuentes con lo que hacemos, porque a diferencia de un gran medio que trabaja en una capital, las personas que aparecen en nuestras historias son vecinos, son gente conocida, y entonces tienes que tener un poco de responsabilidad y no es fácil sobrellevar eso cuando te encuentras casos de todo tipo y gente con la que has tenido trato, con sus familias, que van a ser los protagonistas de lo que tú estás contando. ¿Qué es lo más difícil del trabajo cuando, por ejemplo, pasan acontecimientos, pues por lo que tú mencionas, Ronda tiene una peculiaridad y Málaga es una provincia muy bollante dentro de Andalucía? ¿Qué retos te enfrentas tú cuando hay medios más grandes que visitan el pueblo, que no conocen las peculiaridades de muchas de las cosas que pasan allí, pero los medios quieren cubrirlo todo? ¿Y cómo se enfrenta un medio que se supone que es pequeño, pero que en realidad sobre el terreno seguramente sepa que seguramente es el que más sabe? ¿Tú eso cómo lo gestionas? Porque hay que tener mucha mano izquierda también, ¿no? No dejan de ser compañeros. Sí, hombre, yo creo que te enfrentas, cuando se te da una situación de esa, te enfrentas siendo tú mismo, ¿no? Aquí te puedo contar, hace unos años hubo el caso del asesinato de una niña en una localidad vecina. También trabajamos en los municipios, los 20 y tantos municipios de nuestra comarca, y era la muerte de una chiquilla, y vino un medio de comunicación, una televisión nacional,
Y bueno, llegaron a utilizar artes como hacerse pasar por un policía para entrar en casa de la familia. No sé, es una forma diferente de trabajar. Yo también entiendo que en Madrid muchas veces para conseguir algo, digamos que vale todo, ¿no? Y aquí tenemos claro que eso no es así. Ganamos lo que ganamos, el periodismo local está como está, pero la verdad que no me cambiaría en ningún momento por muchas cosas que veo de lo que hacen los que vienen aquí. Hay de todo, ¿eh? También hay compañeros que creo que son más inteligentes, entre comillas, y que van a un pueblo. Yo, por ejemplo, si voy a un pueblo de mi comarca y allí hay alguien que se dedica al periodismo, quizás lo que haría es acercarme a él, intentar acceder a su fuente llevándome bien con él, y eso también lo hacen otros, y también hay otros que trabajan con muchísima profesionalidad. Pero te digo, me he encontrado las dos vertientes. Tú ahora, respecto al coronavirus, pues como estas conversaciones son conversaciones en tiempos del corona, Sí. ¿cómo está la situación en Ronda? Pues mira, en Ronda ahora mismo tenemos 4 casos y sobre todo a finales, el viernes pasado, sin más lejos, había demasiada psicosis, ¿no? Con todos los supermercados llenos y la gente, la verdad, que bastante nerviosa, sin saber lo que nos espera. Lo que estamos intentando hacer es darle un toque positivo al asunto, dentro de lo que cabe, porque sí es verdad que están surgiendo muchas iniciativas bonitas. Te puedo hablar de un pisero que tiene que cerrar ahora durante no sabe cuántos días, le sobraba material y lo que ha hecho es hacer 20 pizzas y llevarlas a los profesionales de la salud del Hospital Comarcal de la Serranía. Te puedo hablar también de una empresa de confitería que también tiene que cerrar, y una de las noticias que hemos dado estos días es que esos dulces los han llevado también allí. Otro vecino de una barriada cercana a donde yo vivo, todos los días cuando llega el aplauso sanitario, pues ha puesto su equipo de música en el balcón y termina toda la barriada bailando, y prácticamente los que más ganas tienen de ver esa iniciativa todos los días son los niños, y ya prácticamente te lo piden sus padres. Entonces, hoy por ejemplo le hemos puesto cara a ese vecino, hemos estado en su casa manteniendo la distancia de seguridad, pero que se conozcan historias humanas, historias cercanas y historias de gente anónima que intenta hacer que el mundo vaya un poquito mejor. Oye, y vosotros, respecto al ritmo de trabajo de la cadena, ¿cómo ha cambiado? Porque, por ejemplo, a mí ahora me han pedido un artículo sobre cómo vive un reportero que ha cubierto conflictos, una crisis así, ¿no? Y yo siempre alerto mucho a la familia de la infoxicación, es decir, de la comercialización del drama que hacen los medios, ¿no? Pero en realidad ahora, con toda la actividad cerrada y la sociedad parada, entre comillas, eh, no podemos informar, o sea, los medios pueden decir, es que no puedo informar de otra cosa que no sea el corona. Vosotros en vuestra actividad, ¿qué estáis haciendo? Pues lo que te he dicho, intentar sobre todo buscar temas humanos. Yo creo que la gente ya es consciente de lo complicada que es la situación que estamos viviendo, de la incertidumbre que tenemos, de que no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar esta situación. Entonces lo que estamos intentando hacerle ver es otra realidad, ¿no? Que se puede disfrutar estando en tu casa con tu gente, que hay iniciativas que son positivas para todo el mundo. Ayer también intentamos a través de las redes sociales poner de acuerdo, porque había habido varias peticiones eran mujeres todas, que querían que se hiciera como una especie de red para elaborar mascarillas. Entonces hemos estado investigando junto con profesionales de la salud cuál es el material adecuado, y ahora estamos viendo a ver cómo ponemos a la gente en coordinación para que esas mascarillas lleguen al hospital o a los comercios o a la calle. Y ya te digo, intentar eso, darle una vueltecita de tuerca, porque creo que ya no hace falta explicar a la gente lo que estamos viviendo y que se tienen que quedar en sus casas, que ellos son plenamente conscientes. Y aquí en un pueblo se sabe todavía más, porque cada vez que hay un caso conocemos prácticamente siempre a la persona que está implicada. Entonces, cuando ya ves a gente cercana que está padeciendo esto, cuando ya hemos vivido aquí en Ronda el caso de un joven de 30 años que ha estado en la UCI, que por suerte ha salido en las últimas horas, yo creo que ya no hace falta seguir contando lo malo que es el coronavirus. Mm, ¿Cómo ves? O sea, con esto ya me respondes más o menos cómo ves lo que hacen los medios. ¿Tú hubieras tratado la información de otra manera desde el principio? Es decir, ¿tú hubieras utilizado esos picos de drama tan brutal, de pánico? eh, porque incluso ahora, es decir, no hay emisora de radio, no hay tele, es todo, y cuanto más tertuliano y más se chille, eso es lo que está vendiendo. Es verdad que es una crisis brutal, que económicamente nos va a durar años. ¿Tú cómo lo hubieras tratado? ¿Exactamente igual? A ver, yo ¿Cómo creo que hubieras si hay algo comunicado? que criticar de los medios nacionales es que ha habido periodistas a los que sigue mucha gente y a los que cree mucha gente,
que se han cachondeado de este tema, que estornudaban de broma en la tele, que decían que era una simple gripe, y yo, por ejemplo, me dedico a lo que me dedico, creo que no sé lo que me gustaría saber y no me atrevo a meterme en el ámbito de un arquitecto, de un constructor o de un epidemiólogo. Y aquí mucha gente lo ha hecho, se ha equivocado, y yo creo que ahora pues han quedado retratados, ¿no? De cómo le han dado de cómo han tratado este asunto y de cómo lo tienen que tratar ahora, imagino que con cierta vergüenza después de haber hecho el ridículo a nivel nacional. ¿Tú crees que mucha gente porque por ejemplo, cuando uno narra una crisis que está muy lejos, Oriente Medio, por ejemplo, o incluso Francia, no hemos empatizado con Italia hasta que ya ha sido demasiado tarde porque parece que si no le pasa a nuestro primo, no nos pasa, ¿no? ¿Tú crees que aprenderemos a empatizar algo después de esta crisis, poniendo en relevancia cada crisis con lo que es? Bueno, yo creo que cada situación de crisis, de guerra, cuando peor se nos pone todo, sale lo malo de la gente, pero también sale lo bueno. Yo te digo que aquí, por ejemplo, en mi pueblo me estoy encontrando muchas cosas de ver verdadera bondad, de ver solidaridad. Yo creo que sí, que nos va a servir para algo positivo también. Quiero ser positivo yo también en este sentido. Hay una particularidad de Ronda que no sé si mucha gente sabe, pero creo que a través del canal de YouTube de Charry lo sabe muchísima gente. Es que en Ronda hay un cuartel de la Legión, ¿correcto? Sí, señor. Háblanos un poco de ese cuartel, por favor. Bueno, pues este cuartel, la Legión se estableció en Ronda, si no me equivoco, en el año 81. Venía un poco rebotada de Fuerteventura, eran unos tiempos en los que socialmente no estaban vistos como ahora, en los que de hecho salen de Fuerteventura por los conflictos que creaban muchos legionarios entre la población local allí en la ciudad, y cuando llega Ronda pues prácticamente nadie era partidario, salvo muy poquitos en ese momento, de que se establecieran aquí en Ronda. Y lo de la Legión ha sido un caso de cómo ir mejorando poco a poco. También es verdad que los tiempos han cambiado, que prácticamente cualquier mando que te encuentras tiene carrera y tiene una preparación que a mí me cuesta ver a diario en mi rutina entre la gente de aquí. Y bueno, han conseguido pues prácticamente cambiar esa realidad de aquellos años 80, y a día de hoy pues nadie entiende Ronda sin los 800 legionarios que viven, ahora mismo unos 600, porque 150 están, unos 140 están en Mali, unos 30, 35 están también de misión en Líbano, y sobre todo han conseguido ganarse a la población yo creo que son gente que va de frente, gente que se implica en los problemas de los demás, y aquí en todos los pueblos de la comarca, por ejemplo, ha habido un problema de abastecimiento de agua en Menoján, en una población cercana, han ido rápidamente a poner ellos cisternas, ha habido necesidad de donaciones de sangre en determinados momentos, y también han sido los primeros en implicarse. Y luego también pues organizan actividades como eventos como los 101 kilómetros de la Legión, una carrera popular que posiblemente sea la más importante de España, y en la que este año iban a participar 10.000 deportistas, pero bueno, aunque todavía no se ha suspendido oficialmente, yo creo que está al caer en vista de lo que estamos viviendo. Manolo, aunque su humildad lo caracteriza, puede que sea, si no a ciencia cierta, porque tal vez no los conozcamos a todos, pero el periodista español que tiene una trayectoria en los últimos años más de día a día con las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso le permite tener una visión de un sector que dentro del periodismo en España es, no sé si minoritario o inexistente, porque el tema de la cultura de la defensa en términos de periodismo en España casi que o sea, no existe, ¿verdad? Bueno, yo no sé si soy el periodista que más contacto tiene con el ejército, con una unidad del ejército. Tampoco llevo mucho tiempo en este tema, pese a que todo me ha venido quizás un poco rápido en los últimos meses, pero yo vuelvo a lo mismo. No sé por qué a los medios, a los grandes medios, a los más medios no les vende una historia, por ejemplo, en Mali, de un padre que coincide en una misión con un hijo y cómo viven las dos mujeres esa situación, y sus hijos que también están aquí en Ronda. Te puede pasar con cualquier otra unidad que no sea la Legión. No vende el ámbito humano, y luego, por ejemplo, hay un accidente y está todo el mundo llamando como loco, hay un atentado terrorista y están llamando como locos, y veo a poquitos medios interesarse por vivir con ellos una Navidad, como tuve yo la oportunidad de vivir recientemente en Mali con la 10ª bandera Millán Astray del cuarto tercio. No sé por qué en este país estamos empeñados en vender lo malo y no en vender lo bueno.
Y con las Fuerzas Armadas quizás somos todavía más injustos que con otros colectivos de la sociedad. Hay una... Esto no es que yo tenga una bola de cristal, pero hay ciertos paralelismos y como esto se va a alargar en el tiempo, pues las fuerzas de seguridad, la policía, los bomberos, pues tendrán un agotamiento, tendrán un nivel de contagio porque trabajan en primera línea. Entonces, dentro del estado de alarma, yo estoy convencido que seguiremos viendo militares por la calle. Hoy ya han salido la Policía Militar de Infantería de Marina en Cádiz y simplemente pues, están ayudando. ¿Tú qué opinas de...? Y entonces eso volverá a crear otra pequeña ola mediática sobre una cantidad ingente de opinatólogos donde pro y contra de ver señores o que llevan un uniforme azul o un uniforme verde y que lo que están haciendo es ayudar a la población. Mi respuesta siempre es la misma. Váyase usted a un ejército de cualquier sitio con un nivel de corruptela, por ejemplo, México, brutal, donde mejor no preguntarle a un policía federal o a un militar. ¿Cómo le decimos a la gente que quiere ver con alarmismo que hayan militares en la calle que eso está como una ayuda y que es un caso serio, pero que le tenemos que quitar el drama? O sea, ¿cómo lo hacemos? Esa pregunta es complicada, Felipe, pero yo creo que para hablar de alguien, yo creo que en las Fuerzas Armadas, el Ejército, hay cierta parte de la población que por ideología ya tiene un concepto negativo de ellas. Y yo que trabajo en política local, si algo tengo claro es que creo que nunca me voy a inclinar hacia un lado ni hacia otro porque siempre me quedo con las personas, ¿no? Y creo que si te acercas un poquito a ellos y conoces de verdad la labor que hacen, el altruismo que derrochan, cómo son capaces de implicarse y de llegar a dar su vida si fuera necesario por gente a la que ni conocen, creo que no habría ningún tipo de duda en ese sentido. Entendido. Lo que sigue siendo es que al final lo que hace falta es un poco de información para conocer a esa gente. Es decir, vamos a hablar de otras cosas que no sea sota, caballo y rey, ¿no? Claro, información y que no sea que en los medios nacionales, por ejemplo, hablando de Ronda, lo último que ha salido de las unidades de aquí es que viniendo de unas maniobras se tomaron una cerveza en Vilafranca del PND o que han tenido un accidente llevando un lince en Culicoro, en Mali. Ahí está el tema, también contar la otra parte, que la otra parte gana por mucho, por goleada a esta que es la que suelen contar. Yo he hablado con algún amigo que está sirviendo a nivel particular y me comenta que hay mucha gente que tiene mucho, o sea, dentro de las Fuerzas Armadas, que están muy ilusionados por, o que tienen una cierta inquietud por arrimar el hombro, por ayudar. Es decir, lo están viviendo más que como, no solamente como una situación de alarma, sino como una oportunidad de decir, yo quiero ayudar porque para esto me entreno, ¿no? ¿Tú qué percepción tienes de ellos cuando estás con ellos, que sé que los conoces personalmente o a nivel oficial, como tú quieres? Hombre, que coincido totalmente contigo. Ahora mismo, ya te digo, tengo a 160 paisanos que están ayudando en Líbano y en Mali. Y ahora estos días he tenido la oportunidad de hablar a algunos, ayer sin ir más lejos, con uno de los mandos de la operación que hay en Marjayún, en Líbano, y se están comiendo porque ahora mismo allí la situación está tranquila y les gustaría estar aquí arrimando el hombro y cerca de lo suyo. Fíjate qué curioso, se van allí a echar un cable, nos pasa aquí y quieren... Claro, pero es que aquí el decorado te cambia con muchísima rapidez y yo no sé si coincides conmigo en que con el tema del coronavirus todo se actualiza demasiado rápido. A la hora ya estamos desfasados. Es un problema de la infoxicación, es decir, tú no puedes llevar a cabo unas medidas protocolares que te dé sanidad si constantemente te las están actualizando. Y actualizando no es que te las estén cambiando, es que todo el mundo incida sobre lo mismo. Todo el mundo vuelva a repetir lo mismo. Es decir, hay una cantidad de ruido mediático. Es decir, si yo tengo que echarle una mano a mis padres, pero tengo que estar todo el día pendiente de la tele, o una cosa u otra. Entonces, no puedo estar todo el día. O sea, uno de los consejos que yo le doy a la gente cercana es, pues sí, mira las noticias, pero no te infoxiques porque no puedes estar todo el día reactualizando tu estado de alerta, porque si no, no haces otra cosa que actualizarte y dejas de hacer todo lo demás. Entonces te vuelve una pieza, un peón inútil dentro de un estado de crisis. A mí también quizás lo que me da un poco de miedo es la improvisación que estoy viendo entre los gobernantes a todos los niveles. Aquí, sin ir más lejos, el viernes la Junta de Andalucía, no, el jueves fue,
que la Junta de Andalucía te decía que no se iban a suspender los colegios, que no había motivo, y era las 2:30 de la tarde y estaba hablando el vicepresidente Juan Marín en directo. Y a las 6 de la tarde anunciamos que se cierran los colegios y que a partir del lunes ningún niño va a acudir a clase. Cuando algo que ya se sabía que estaba pasando primero en China, que quizás está más lejos y la gente lo ve de otra manera porque lo tienes a muchísimos kilómetros miles de kilómetros de distancia, pero bueno, ya cuando pasa en Italia, digo yo que te tiene que servir como experiencia para saber lo que se tiene que hacer y lo que no, y a mí me da miedo cuando veo a los políticos que cambian de postura en tan poquito tiempo, ver cómo se han permitido las manifestaciones del 8M, habiendo informes que te decían lo contrario, y eso es lo que me está dando un poco de mal rollo también de todo este asunto, que creo que quien nos tiene que guiar no tiene bastón, no sabe llevarlo. Y te hablo tanto en Madrid como en Sevilla. Hay como, lo mismo que los epidemiólogos tienen un manual sobre cómo funcionan este tipo de virus, y da igual que sea en la Cochimbamba, que en el Congo, que Haití, que en toda Europa, etcétera, etcétera, respetando las opiniones profesionales sobre qué tipo de virus, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin ser un profesional, pero los políticos, mi opinión personal es que siempre van un paso por detrás por toda esa carga que tienen y porque, por una parte, creo que es loable, es decir, no quieren alertar un estado de alarma. Cuando tú tienes que cambiarle el modo de vida a un montón de familias, es mucho más tranquilizador decir 14 días, aunque el profesional, el técnico sanitario, te esté diciendo que van a ser 4 meses, porque no le afecta lo mismo a la población. En esa parte, creo que podría tener una excusa, un razonamiento de calmamos a la población. Pero en ese estado que tú dices que la gente ya entiende que es una situación grave, lo que no puedes es quedarte en las cifras que sabes que son irrisorias. Esto no son 14 días, no son 15 días, y también tienes que hablar a la gente que esto tiene unas consecuencias una vez que el virus esté solventado. Los trabajos que se va a llevar por delante en una crisis que desde el 2008 no hemos tenido capacidad de ahorro, pues ahora en 2020, ¿cómo levantas 4 meses en un país sin currar, ¿no? Entonces, y luego la parte negativa, en mi opinión, que tiene el político es que se sigue supeditando mucho al voto, se sigue supeditando mucho al poder en vez de... y estoy seguro que hay políticos que funcionan estupendamente, pero no pueden tener divisiones, discrepancias, y que la prioridad no sea la opinión del sanitario, que son los que están en primera línea, y el tipo que está en el hospital sabe qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, es muy complicado desde el puesto de mando saber qué es lo que está pasando sobre el terreno y quitarle autoridad a un tipo que esté sobre el terreno, ¿no? Sí, en eso coincido plenamente contigo también. Respecto a lo que hablabas de los políticos, estamos viendo cómo prácticamente todos los estratos de la sociedad la bajan al suelo. Como te decía, comerciantes que tienen lo justito para pagar empleados y para llegar a final de mes, que están llevando material a los sanitarios, gente de la calle, te hablo de abuelas y abuelos que están cobrando una pensión, comprando material para hacer mascarillas, te hablo de gente que tiene viviendas de alquiler que las está poniendo a disposición de los profesionales de la salud que pueden estar contagiados y que por tanto no pueden pasar la noche con sus familias cuando terminan de trabajar, y luego no se ven gestos por parte de los políticos, ni a los empresarios, ni a los autónomos, ni a la ciudadanía en general. Yo te digo, todo mucha improvisación, y esperemos que tengamos suerte, porque yo creo que si dependemos de las decisiones de políticos que no saben ni quién es la capacidad para cerrar o no una frontera, vamos apañados. ¿Qué, qué ves tú en los próximos meses? Uf, yo no soy futurólogo, pero bueno, ya lo de los 14 días nos han confirmado que no va a ser así. Lo dijo ayer el ministro Ábalos, y tiene pinta de que va a ser bastante más. Entonces, lo que está claro que va a crear una ruina económica, creo que sin precedentes dentro de lo que han sido las últimas décadas aquí en España, y que nos vamos a tener que atar muchísimo el cinturón. Y luego, no sé si vamos a volver a vivir la realidad tal y como la vivíamos antes, de poder hacer los viajes que hacíamos, visitar territorios que, claro, cuando se empiece, por ejemplo, a expandir el virus, que Dios no lo quiera, por África, por países que no tienen una sanidad como la que tenemos nosotros, pues también se va a complicar un poco la cosa, y creo que va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a tener una vida como la que teníamos hace un mes. Manolo, encantado de escucharte.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu sabiduría y que ya sabes, esta es tu casa y que espero que nos veamos pronto. Nada, hombre, a ti por interesarte y muchísimas gracias por contar conmigo. Muchas gracias y un saludo. Un abrazo, Manolo. Un abrazo.